Agenda Constituyente, el análisis del trabajo de la Convención Constitucional con Claudio Nash en Radio Universidad de Chile. Bueno. Y saludamos a Juanita. No, adelante Claudio, adelante. Sí. No, es que los dos queríamos tener el privilegio de saludar en este día tan especial al doctor en Derecho académico de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, el profesor Claudio Nacho, porque quizás estamos en el más especial de estos espacios que hemos tenido a lo largo de todo este proceso, de todo este año, con el desarrollo de la convención. Profesor, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio, muy buenos días, Juanita. Sí, comparto con ustedes la emoción del día. Hoy es un día muy especial. Lo hemos repetido tantas veces, de este proceso histórico, de este proceso único, sin precedentes en este país, y increíblemente va llegando a su fin. Estaba mirando, yo tengo aquí en un cuaderno todas nuestras reuniones, nuestras sesiones, las columnas. Como el Sapito Livingston. Así es, un poquito de esa vieja escuela. Y miraba nuestro primer programa, que fue ahí el 12 de julio, una semana después más o menos de instalada la convención, y una de las cosas que hablamos ahí, de que lo que íbamos a ser testigos y testigas todo este tiempo era de una nueva forma de política en la postdictadura. Y esa era la expectativa de cómo se iban a tomar grandes acuerdos en un espacio democrático tan distinto de aquello a lo que estábamos acostumbrados en el país. Y de alguna manera esa impronta es la que ha marcado el proceso. Y en este programa lo que yo quería compartir con ustedes y con los auditores es una breve evaluación de ese proceso bajo dos criterios que también han sido los criterios que nos han acompañado durante este año. Siempre el punto de partida que tratamos de plantear aquí en Agenda Constituyente fue evaluar la legitimidad del proceso bajo dos criterios. Uno, la legitimidad de la deliberación constitucional, y por otro, evaluar la legitimidad desde el punto de vista de los contenidos, de lo que iba a ser ya la propuesta concreta de la convención. Y yo en este día quisiera destacar un par de elementos en cada uno de estos aspectos de legitimación, o estos criterios de legitimación, como los hemos llamado tantas veces durante este programa y en la columna. Por una parte, el proceso mismo, el proceso de deliberación, yo creo que ha tenido tres características que son esenciales para comprender lo que aquí ha ocurrido. Por una parte, que este ha sido un proceso profundamente democrático. Aquí hay una representación como nunca se había dado en un órgano de toma de decisiones político en Chile, con paridad que lo transformó en una constituyente única y espero no última en el mundo, que se estructura bajo la lógica de la paridad, pero que además ha tenido representación incidente de los pueblos indígenas, y que ha tenido participación también incidente y muy relevante de los movimientos sociales, de independientes que lograron un debate del Chile real, con todas las posiciones que están representadas en nuestra sociedad. Segundo, fue un proceso profundamente participativo. Esa fue una promesa que nosotros fuimos varias veces evaluando en las distintas etapas, las audiencias públicas, las salidas a terreno,
de las constituyentes, el proceso de iniciativas populares de normas, la posibilidad de apoyar normas para que fueran debatidas en las distintas comisiones y luego en el Pleno. Es decir, un proceso democrático, participativo y el tercer aspecto que yo destacaría, un proceso además dialogante. Acá, como nunca nadie tuvo el control de la convención, obligó a discutir, a deliberar, a encontrar acuerdos en las distintas etapas para lograr el famoso 2/3 como quórum que dotó de legitimidad a las decisiones que fue adoptando la convención. Y este proceso del cual pudimos ir siendo testigos, evaluando, nos entregó un contenido que yo creo que también hay que destacar un par de aspectos hoy día, que es el momento en el que se va a entregar ya la propuesta constitucional. Y aquí también ha sido un criterio que recordarán los y las auditoras que planteamos siempre en este espacio, es que aquí habían varios desafíos sustantivos que tenía la convención. Por una parte, toda constitución lo que hace es organizar el poder, la toma de decisiones políticas, pero también establecerle límites a ese poder. Ese es el gran juego de toda constitución. Pero en el caso de Chile, Claudio, Juanita, siempre esto estaba cruzado por algunos elementos adicionales. Por una parte, las demandas históricas de la ciudadanía que habían quedado insatisfechas en distintos procesos de la larga transición o la post-dictadura, que tenían que ver con mayor participación, con mayor distribución del poder, con legitimación de la actividad política, con el reconocimiento de derechos fundamentales. Eso eran elementos que el debate constituyente tenía que tener muy en cuenta a la hora de elaborar un proyecto de constitución. Y por otra parte, tampoco podemos olvidar, porque a veces el tiempo como ha ido pasando se nos olvida, que veníamos de una profunda crisis social, el estallido del 18 de octubre, pero que era en definitiva una crisis política muy, muy profunda, una crisis de legitimidad de las instituciones. Los casos de corrupción habían golpeado profundamente, o la desconexión entre la política y la ciudadanía, la desconfianza de los movimientos sociales respecto de la actividad política tradicional. Eso llevó a que en mayo del 2021, cuando se elige los y las constituyentes, fuera un grupo muy, muy variopinto, muy diverso, precisamente porque había una profunda desconfianza respecto de la política tradicional, de los partidos tradicionales. Por lo tanto, esta organización del poder, estos límites al poder estaban cruzados por demandas, estaban cruzados por desconfianza respecto de la institucionalidad política tradicional, y además tenemos un texto constitucional que aún nos rige y que tiene un cierto, digamos, una propuesta de sociedad neoliberal en lo económico, autoritaria en lo político, individualista en lo cultural, que también era muy demandante desde el punto de vista de cómo ampliar la política, darle solidaridad a la economía, restablecer lazos sociales desde una nueva propuesta constitucional. Y en ese sentido,
Mi impresión es que el borrador que hoy se entrega al presidente para que se firme el decreto y se convoque ya oficialmente al plebiscito del 4 de septiembre, es que cumplió esa promesa. Es decir, la constituyente lo que nos propone es una nueva forma de organizar la política. Lo que el texto constitucional nos propone es, en definitiva, una estructura basada en el Estado social y democrático de derechos que abandona el actual Estado subsidiario. Es un texto que reconoce la diversidad, la pluralidad y la riqueza de este país, y particularmente la riqueza de reconocer la plurinacionalidad y los desafíos que ello lleva, de mirarnos al espejo y evaluar que somos diversos, somos plurales, somos distintos, y desde ahí construir con respeto, con base en la interculturalidad. Promueve la paridad, cuestión clave en el espacio de poder público, pero también lo quiere culturalmente transformar en una nueva forma de organizarnos en una sociedad igualitaria. Aspira a una relación distinta con la naturaleza, basada en la responsabilidad que tenemos de una convivencia sustentable, basada también en una nueva idea que también viene desde los pueblos indígenas, del buen vivir. Yo creo que ese es un principio que tiene tremendo potencial para nuestra convivencia democrática, y desde la perspectiva de los que veníamos luchando en los temas de derechos humanos hace tantos años, una cuestión clave, yo diría que es el gran articulador y la gran diferencia con toda nuestra historia constitucional, que es una constitución basada en derechos humanos. Una constitución que, lo hemos repetido muchas veces en este programa, propone un sistema de derechos humanos con normas estableciendo obligaciones generales para el Estado de respeto, garantía, no discriminación, organizar el aparato de poder público para permitir goce y ejercicio de derechos humanos, un catálogo robusto, un catálogo importante, que muchos decían que no aportaba nada, pero miren lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos. La diferencia entre tener o no tener los derechos garantizados, lo hemos dicho aquí tantas veces, es lo que marca la diferencia de que un día para otro en Estados Unidos las mujeres pierdan derechos fundamentales en términos de autonomía y igualdad, porque la Corte Suprema así lo dice. ¿Cuál es la excusa? Que no está en la Constitución. Pero por otra parte, para mantener las armas en poder de los ciudadanos, ¿qué es lo que se dice en Estados Unidos? Bueno, porque está en la Constitución, no podemos hacer nada. Es decir, si está o no está en la Constitución puede marcar una diferencia vital, y eso hoy, que esté o no esté en la Constitución, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, a la identidad, los derechos sexuales y reproductivos, marca una diferencia vital a partir de septiembre próximo. Y además tenemos en ese sistema de derechos humanos mecanismos de protección, una defensoría del pueblo después de 30 años de ser una promesa incumplida, acciones constitucionales que acompañan también a la declaración o al reconocimiento de derechos. Es decir, tenemos un mundo completamente distinto desde la lógica de los derechos humanos. Y eso es lo que hoy día se le va a entregar, repito, al presidente, ese proyecto de constitución, pero lo interesante es que no va a ser ni la convención, ni el presidente, ni el parlamento el que va a decidir, sino que vamos a ser nosotros, el pueblo. Una vez más, el poder está en nosotros y nosotras para decidir cuál es el acuerdo político básico
el tipo de sociedad en el que queremos vivir y en el que queremos que vivan las próximas generaciones. Entonces es un momento importante, es un momento que va a marcar la historia de este país. El día miércoles se inicia la campaña ya propiamente tal, así que vamos a tener un par de meses tremendamente agitados, interesantes, y yo espero que la gente se vuelque a las calles, converse, delibere. Es el momento para leerse el proyecto que hoy día se va a entregar y conversar mucho de cuál es ese sueño de país. Este proyecto de constitución yo creo que nos permite soñar, y eso es lo más bonito de este proceso constituyente, que nos ha permitido soñar en un Chile distinto al que hemos vivido las últimas décadas, Claudio, Juanita. Profesor, ¿cómo se explica la cantidad de gente que pretende rechazar o que señala que va a rechazar cuando efectivamente todavía no se conocía el texto definitivo? Sí, ha sido un fenómeno, interesante, y yo diría tampoco tan... Lo extraordinario del fenómeno en Chile ha sido que la discusión se ha tenido que dar sobre la base de mentiras, de medias verdades, de fake news. Eso sí, yo creo que era algo que uno podía imaginar que iba a estar, pero no de la magnitud que ha estado. Ahora, que tengamos un proyecto constitucional, es decir, un acuerdo político, que haya cierta tensión, es parte de la deliberación constitucional. Y yo lo valoro. Yo creo que una sociedad que tiene posiciones distintas, una sociedad en ese sentido, incluso con cierta, llamémoslo así, tensión constitucional, a mí me parece que habla de una ciudadanía activa, alerta, con ganas de tomar posición. Y eso yo diría no es malo. Lo que sí diría que es preocupante es que muchas de esas decisiones se tomen sobre la base de información que no es verídica y derechamente de mentira. Y eso nos acerca a procesos que se han dado en otros países preocupantes. Es decir, el proceso de paz en Colombia, hay que recordar que el acuerdo de paz en un primer momento se rechazó por la ciudadanía y después tuvo que acordarse en el Congreso. El Brexit en Inglaterra, decir, la elección para que a la de Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos se basaron en esta mentira y otro. Yo creo que en eso sí tenemos que estar muy alertas y insistir en la toma de decisiones, pero que haya gente y un grupo importante de personas que están por la posición rechazo, habla de un país que todavía tiene una brecha. Hay lo que en Argentina hablan de la grieta, hay una grieta que todavía nos divide. Si Juanita, piensa usted que los porcentajes del plebiscito del 88 fueron casi calcados de los resultados de la segunda vuelta electoral ahora en el 2000, en diciembre del 2021. Es decir, tenemos un país que todavía tiende, como los cursos de los ríos, tiende a esa normalidad que es un 54, 56 versus un 40 y tanto. Yo creo que eso sigue siendo parte de nuestra realidad política. El punto es que tengamos un acuerdo político que permita que esas diferencias las podamos seguir encauzando democráticamente. Y en eso la propuesta constitucional genera un espacio para esa democracia mucho más amplia, mucho más profunda que el espacio para la discusión política que nos ofrece la Constitución actualmente vigente. Entonces, tengamos una política donde podamos expresar las diferencias que todavía tenemos y que son legítimas, y eso me parece que es la gran
oferta de la Constitución que nos propone hoy día la Convención. Más y mejor política, más y mejor democracia. Y yo creo que esa es la cuestión de fondo. El resto, bienvenido a la diferencia, bienvenida a la discusión política, bienvenida a la toma de posiciones. Ujú. Profesor, bueno, estamos cerrando una etapa importante, quizás una de las más importantes dentro de la historia republicana de nuestro país. Y para cerrar un poco justo lo que estaba usted mencionando al final, una idea o un par de ideas a propósito de lo que ha sido este proceso y que lo hacen valorable respecto de lo que representa nuestra historia, pero también respecto de lo que ha sido este tipo de procesos a nivel mundial, porque algo que no debemos olvidarnos nunca, que este proceso constitucional ha sido seguido muy de cerca por varios países en el mundo y ha sido valorado también como un ejemplo respecto de cómo se debe avanzar en la solución a las crisis políticas y sociales de forma democrática. ¿Qué podríamos decir, profesor? Sí, yo te agradezco, Claudio, porque yo creo que ese es un punto también que a veces discutiendo en el día a día perdemos un poco la perspectiva. Este es, como tú muy bien dices, un proceso que está demostrando hasta ahora que es perfectamente posible en momentos de una enorme tensión política y social canalizar esas crisis de una manera institucional a través de, en este caso, un proceso constituyente. Y en ese sentido, un proceso constituyente, además que se da con características democráticas, paritarias, que se da deliberando profundamente las distintas instituciones y es capaz de proponer una salida a esa crisis institucional que profundiza la democracia, que profundiza el reconocimiento de derechos, pero también una estructura nueva de relación con la naturaleza de mayor igualdad o paridad entre géneros, es el mensaje de que las crisis políticas es posible canalizarlas institucionalmente y mejorar la calidad de la democracia. Por eso este proceso está siendo observado muy de cerca en distintas partes del mundo, porque es una esperanza para muchas sociedades que viven conflicto y que ven en el caso chileno un camino democrático, institucional y con capacidad de repensar la política en momentos de crisis. Yo creo que esa es una lección que de alguna manera Chile está tratando de decirle al mundo que es posible hacerlo de una buena forma. Y yo creo que en eso ya hay un valor de lo que hemos vivido. Ahora tenemos que dar el paso final y concretar eso y decir si podemos salir de mejor forma de la que entramos a este proceso constituyente, y eso es con una propuesta que es una propuesta coherente, es una propuesta sólida, es una propuesta que nos va a permitir una convivencia democrática mejor que la que hemos tenido hasta aquí. Entonces, a los auditores, a las auditoras, cuando escuchen que esto no logró el objetivo, que este es un texto que es un mal texto técnicamente, no es así. Este es un texto sólido, coherente y que permite la democracia. Y por lo tanto podemos estar tranquilos para el 4 de septiembre de que podemos votar un nuevo acuerdo político que nos va a permitir una mejor convivencia que la que hemos tenido hasta ahora. Y si este espacio en algo ha contribuido este año a eso, bienvenido sea y les agradezco mucho la oportunidad que ustedes me han dado los lunes aquí a esta hora de conversar sobre constitución, derechos y gracias, Claudio, Juanita.
Profesor, de todas maneras, nosotros somos las agradecidas, ¿no?, por todo lo que usted ha aportado durante todo este tiempo, lo que nos ha explicado, lo que nos ha enseñado. Así que ha sido realmente un gusto contar con usted cada 15 días, ¿no? Cada 15 días, los días lunes. Efectivamente, todavía viene el proceso, desde mi punto de vista, más complejo. Ahora hay que explicarle a toda la ciudadanía en qué consiste, qué dice de verdad efectivamente esta propuesta de nueva Constitución. Se nos pasó volando la hora, pero esto no significa que nosotros nos despidamos definitivamente, profesor, porque seguro que lo vamos a estar llamando y consultando en más de una oportunidad en los meses que vienen antes del plebiscito. Muchísimas gracias, que tenga un muy buen día. Muchas gracias. Gracias, profesor. Juanita, hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 5 minutos, vamos a continuar nosotros, estamos en una edición especial de Radioanálisis, tenemos más conversaciones, estamos en la previa de lo que es la ceremonia que va a empezar en un par de horas más ahí en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Estamos ya desplegando todo nuestro equipo en distintos puntos para traerles toda la información en torno a esta ceremonia, así que hacemos una breve pausa y ya regresamos acá a Radioanálisis. En